Ya estamos ¿Ya? transmitiendo, listo, ya estamos transmitiendo. Está en el aire. Muy buenas noches a todos mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Les habla Luis Castaño Botero desde Costa Rica. Hoy con la compañía de nuestro hermano Marvin, nuestra hermana Marta, Berta y la hermana Ginette. Vamos a continuar hoy estudiando, si Dios lo permite, es el libro de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículos 15 en adelante, que fue donde quedamos nosotros ayer. Sí le voy a pedir, si es tan amable, a la hermana, a cualquiera de las hermanas, que si me puede hacer el favor de ayudar a leer del 15 a el 38. Por favor. El 37. Juan capítulo 19, del 15 al 37. Amén. Hay que empezar con alguna oración o algo, man. Así vamos a orar, vamos a orar. Gracias, hermano, que me había olvidado. Vamos a orar. ¿Hace la oración, hermanito? Ok, está bien. Háganlo. Oremos entonces. Vamos a ver. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí presentes. Gracias, Señor, porque ahora nos disponemos en este rato a estudiar tu palabra. Dale al hermano la sabiduría, Señor, y el entendimiento para exponer todo lo necesario para que nosotros, no solamente los que estamos aquí, sino nuestros amigos y nuestros hermanos en Facebook puedan oír y puedan nutrirse de tu santa palabra y llegar con este nutriente a nuestra alma, Señor, para que podamos ponerlo en práctica en todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos dado la vida y por este rato, Señor, te rogamos que nos permitas que en esta tecnología que estamos usando sea de provecho y que no hayan interrupciones si es posible, Señor, o si está dentro de tu voluntad involucrarse con esto, Señor. Gracias. Humildemente te rogamos todo esto y te pedimos que nos ayudes a hacer un éxito este estudio, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, mi hermanita puede leer. No lo van a proyectar, lo leo de la Biblia acá. Ah, ok. No, el hermano lo va a proyectar. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, pero ahí hay dos Biblias, solo una, hermano. Ah, con solo una, ok. No, sí. No, era contemporánea. Ahí está. ¿Lo pueden ver bien? Excelente. El versículo 15. Ah, ok. El versículo 15. Ahí lo tienen. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran, y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Con su cruz a cuesta, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Pero Pilato les respondió, lo que he escrito, escrito está. Lo escrito queda. Cuando los sacerdotes crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en cuatro, una parte para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba a abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí, no la partamos, más bien echemos suerte, a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja con el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era la preparación de la Pascua y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y se les quitaran de allí. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero, lo mismo que al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. La escritura no será quebrado ningún hueso suyo. Además, hay también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto y en el huerto había un sepulcro nuevo en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Gracias, hermana. Bueno, gracias. Bueno, mis estimados amigos, vamos al versículo 17, Juan capítulo 19, versículo 17 y 16. Bueno, el 17 puede ser. Hay algo muy importante aquí cuando dice, entonces Pilatos se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Es muy importante que resaltar aquí esto es de que a pesar de que Pilato insistió y aparentemente como que el hombre no quería crucificar a Jesús, sin embargo, a última hora lo entregó a crucifixión. ¿Por qué? Porque para Pilato, pues, Jesús era un reo más, era una sentencia más que tenía que dar o era sencillamente una situación en la que Jesús sencillamente lo mataban y para Pilatos era alguien más que moría. ¿Por qué? Porque la muerte para ellos era en ese momento muy común para ellos. Yo quiero invitarlos, por favor, que veamos Lucas capítulo 19, perdón, Juan 19, 23. 23, 24. Vea qué importante este pasaje. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba abajo
era un solo tejido. Ahora vea el versículo 24. Y dijeron entre sí, no la apartamos, más bien echemos suerte a ver a quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron. Ahora ve el versículo 31. Qué interesante esta parte. Como era la preparación de la Pascua, y a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Quiero detenerme aquí un momento con esas palabras. Recuerde que el judío guardaba el Shabbat, y en este contexto, pues el judío tenía que guardar el sábado, porque estaban era una práctica, era el sábado, era una señal que Dios había puesto entre el pueblo de Israel y los judíos. Pero quiero llamar la atención de ustedes es a la palabra cuando dice, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Por qué es importante recalcar esas partes? Porque resulta que cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, la de la Pascua, la de Pentecostés, y cuando generalmente se calculaba que cayera en un Shabbat, pero ese Shabbat era un día especial, era consagrado, y en ese día era donde mayor gente, al menos aquí en la Pascua, según Flavio Josefo, dice que llegaron aproximadamente a esta fiesta solemne, llegaron aproximadamente 2,5 millones de personas de todos los confines de la tierra. Muy importante este detalle. Ahora, sigamos con el versículo 32. Entonces los soldados fueron y quebraron las piernas al primero, lo mismo que al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque también esto era otra profecía que se iba a cumplir, o que se cumplió aquí, la está cumpliendo Jesús. Y vea el versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre con agua. Aquí también, cuando dice que el soldado le abrió el costado, era otra profecía que sencillamente se tenía que cumplir. Ahora, vayamos al versículo 17, si es tan amable, hermano. Ok, ahora dice, con su cruz a cuesta, Jesús salió al llamado lugar de Calavera, que en hebreo es Gólgota. Hay una cosa importante aquí, la palabra con su cruz. Cruz, la palabra cruz. Resulta que los amigos testigos en contra de Jehová dicen que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca, igualmente que los judíos. La palabra estaros. Pero ahí hay algo muy importante con esto, ya que si nosotros analizamos, cuando Tomás quiso ver a Jesús, dijo que él quería ver que ahí en Juan capítulo 20, versículo 25, podemos ver cuando Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, esto quiere decir que automáticamente es que Jesús, cuando murió y fue crucificado, sus manos fueron laceradas. Entonces, no pudo haber sido en una estaca, sino realmente en una cruz. Y esto es un detalle que quería resaltar, porque los amigos en contra de Jehová, los testigos en contra de Jehová, hacen mucho énfasis a esto, que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca. Pero no pudo haber sido porque Tomás claramente, ¿lo puede leer, hermano o hermana, cualquiera? 20:25, cualquier hermana ahí.
Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ok, gracias. Ahora sí, volvamos al versículo 17. Vea qué interesante, aquí un detalle muy claro. Cuando Jesús viene en el 17 dice, con su cruz a cuestas. ¿A qué se les viene a ustedes a la memoria con esto? ¿Se acuerda la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24? Bueno, se basa precisamente en esto. Mateo 16, 24. Mateo 16, versículo 24. Sí, ¿lo puede leer ahí alguna hermanita? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gracias, hermano. Eso es un detalle muy importante. En Juan 19, 17, Jesús llevaba a cuestas su cruz. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que quiero explicar? ¿Por qué Jesús dijo que siguiera, que el que quiera ser mi discípulo, sencillamente nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame? ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús está dando un ejemplo de entrega. Está dando un ejemplo aquí de sencillamente darse a los demás. Y esto, hermanos, debemos tomarlo muy en cuenta. Ahora, en el versículo 17, que es el que estamos estudiando, dice, con su cruz a cuestas, Jesús salió a un lugar que se llama Calavera. Y en hebreo se llama Gólgota. Si vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 12, lo podemos proyectar. No sé, ¿alguna hermana ahí? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Gracias, hermano. Quiero llamarles la atención a ustedes con este pasaje. Hebreos toma en cuenta algo muy importante que se tomaba en cuenta en la ley de Moisés. Y es que cuando se hacía un sacrificio por el pecado, el sacrificio se sacaba fuera del campamento y era quemado totalmente afuera, fuera del campamento. Y precisamente vea lo que dice Hebreos 3, 13, 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí estamos hablando fuera de la puerta, está hablando fuera del templo, fuera de Jerusalén. Y este lugar, la Calavera o el Gólgota, está ubicado fuera, en las afueras de Jerusalén. Y hay, aparentemente se cree que este nombre se da porque, viéndolo desde una vista panorámica desde el cielo, tiene la forma como la de un cráneo. Pues yo no sé si ustedes me están entendiendo la idea que quiero transmitir aquí. Es que cuando Jesús hace este acto y es llevado al Gólgota, él está cumpliendo otra profecía y una de las fiestas más solemnes que tenía el pueblo judío, la Pascua. La Pascua era una fiesta muy importante. Aquí Jesús está cumpliendo otra fiesta muy importante, que era la fiesta del Yom Kippur. ¿Qué es eso? Es el día del perdón. Y esto, la víctima siempre se sacrificaba fuera del campamento. Y precisamente Jesús aquí es aquel
Juan capítulo 1, versículo 19, nos lo va a proyectar el hermanito, si es tan amable. Juan 1, 29. ¿Lo puede leer, hermana? Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, ya Juan le había dicho al pueblo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí Jesús está llevando a cabo precisamente esa gran función. Flavio Josefo, el escritor Flavio Josefo, dice que la crucifixión era una de las prácticas comunes en Palestina también. Esta era una de las peores formas de tortura y uno de los métodos de ejecución más crueles que jamás se hubiera inventado. Y ojo, esto es también de considerar. Esta era la pena mortal diseñada para producir muerte muy lenta. Lo que querían es que la gente muriera muy lentamente y que sufriera con esa muerte. Y esto fue lo que pasó con Jesús. Ahora, en el versículo 18, hermano, dice, y allí lo crucificaron, con él estaban otros dos, uno a la derecha, uno a su lado, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. ¿Por qué? Recuerda, es que este capítulo 19 es tan interesante, es porque en este capítulo Jesús viene y cumple cualquier cantidad de profecías que se habían hablado de él. Y precisamente otra de las profecías que Jesús está cumpliendo aquí es que él iba a ser contado con malhechores. Y esto también hay que analizarlo muy bien. Todas las profecías que Jesús cumplió. Por eso es que Lucas capítulo 24, 44, Lucas 24, 44, puede leerlo, hermana. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, que se cumpliera todo lo escrito de mí. Ahora vean Lucas 24 ahí mismo, Lucas 24, 39. Jesús fue traspasado tanto las manos como los pies. ¿Alguna hermanita ahí? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Por qué es importante este pasaje? Primero, porque este pasaje da testimonio de que Jesús fue crucificado y que el que fue crucificado fue el mismo que resucitó. Mirad mis manos y mirad mis pies. ¿Por qué? Porque habían sido traspasados con clavos. En el Salmo 22, 16 hay algo muy importante. Salmo 22, 16. ¿Alguna hermana lo puede leer? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores. Me honradaron las manos y los pies. Horadaron. Ok. Vamos
esta profecía, Jesús viene y la cumple también aquí. Porque perros, ok, esa es la versión contemporánea. Me ha acercado una banda de malvados y me tiene rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Que Jesús cumple esta profecía. Y si vamos a Lucas capítulo 23, 39 al 43, estos ladrones no eran ladroncitos baratos, no, eran criminales. Eran hombres malvados. Estos sí eran unos malvados. Léalo, por favor, del 39 al 43. Uno de los malhechores que estaba allí colgado lo insultaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo, ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo muy importante de resaltar aquí, y es cuando este hombre dice, nosotros estamos aquí por nuestros hechos, por lo que hemos hecho. Este hombre no ha hecho nada. Es que importante, y me conmueve mucho a mí, lo que ahora dice, lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no ha cometido ningún crimen. ¿Sabe por qué quiero llamar la atención a esta palabra? Pero este no ha cometido ningún crimen. ¿Saben por qué es importante subrayar eso? Porque esto da a entender que Jesús, al ser crucificado, mucha gente entendía y sabía que él no era culpable de nada de lo que lo estaban acusando. Aún dos criminales y dos malhechores reconocen este gran hecho. Qué importante, ¿ah? Y quiero recalcar que estos eran criminales, eran malvados, eran hombres, eran asesinos. Por eso es muy importante recalcar. Y habían profecías en los salmos que se refería a que Jesús iba a ser crucificado en medio de malhechores. Ahora, en el versículo 19, vea qué importante, por favor. Además, Pilato escribió también, versículo 19, además Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Qué interesante. A mí me impacta esto, ¿sabe por qué? Porque si ustedes van al versículo 14 y 15, devuélvase un momentico, hermano. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes. Ahora ve el versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque ustedes analizan el versículo 14 y 15 y nos devolvemos al versículo 19. En el contexto que hemos estado hablando, ¿qué creen ustedes que era el efecto de ese rótulo? ¿Quién? Tal vez alguna hermana o me quiera ayudar aquí, o el hermano, no sé. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué efecto causaba socialmente ese rótulo? Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía,
Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahí hay una enseñanza, ahí hay algo implícito muy tremendo. Recuerden que a los judíos nadie los quería. Entonces, ¿por qué ese rótulo? ¿Qué les trae a memoria o qué creen ustedes que pueda tener en relación a ese rótulo? ¿Alguna hermana o el hermano Marvin? Digo yo que quería provocar, ¿no? Pilatos. Por ahí va la idea. Por ahí va la idea. ¿Qué más? Lo dije yo la primera parte, la hermana, las hermanas. A ver, hermana. No, supongo yo que no solamente quería provocar, sino que el hecho es de que, es decir, ahorita los judíos que estaban teniendo esta provocación, porque dice que lo habían entregado por envidia, y que entonces cuando Pilato notó eso, que ellos los habían entregado por envidia, aquí Pilato entonces trata de no solamente provocarlos, sino que de una vez esto queda ya sellado. Este es un sello que es inquebrantable, que ya ahora tienen que soportar y dejarlo así, ¿verdad? Como rey de los judíos. Pero tomen en cuenta un detalle muy importante. Solamente a los criminales los crucificaban. Y ojo, lo que Pilato irónicamente está diciéndoles aquí a ellos es, si su rey es si su rey, escuchen esto, si su rey es un maleante, es lo peor que hay en el mundo, es porque ustedes son eso. Porque había una costumbre, Pablo habla de esto, Colosenses 2:14, vamos a leerlo un toquecito y volvemos ahora aquí. Colosenses 2:14, y es que cuando a un hombre se crucificaba, a la par se ponía el acta y se ponía por qué delitos era que lo estaban crucificando. Léalo, por favor. Dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Subrayame esa parte, si es tan amable, hermano, cuando dice anulando el acta de los decretos. ¿Por qué? Esto demuestra la costumbre que había, y es que a un criminal se le ponía el acta de por qué es que lo estaban crucificando. Y aquí el acta que le pone Pilato a los judíos, ¿cuál es? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Importante es este otro detalle. Y hay algo que quiero resaltar también, lo veíamos anoche, es que los judíos obligaron a Pilato a matar a un hombre inocente. Y sin embargo, él fue el que tuvo la última palabra. Y por eso puso este título proclamándole al mundo que Jesús de Nazareno era el verdadero rey y era el verdadero Mesías, el rey de los judíos. Eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque los judíos no quisieron, ese rótulo marcó la diferencia para todo el mundo en aquel entonces. Y ahora, y otro dato que quiero recalcar, donde crucifican a Jesús, ustedes, no sé cuántos de ustedes saben por qué los árabes pelean tanto la Palestina. ¿Por qué? Porque lo que es Jerusalén y Palestina, todo este sitio, en el contexto cultural que estamos hablando, es como decir una metrópoli. Todas las mercaderías, los mercaderes, la mayoría de gente que iba a los países cercanos tenía que pasar por ahí. Entonces era una zona muy, muy apetecida por todos los gobiernos, por los reyes, por los gobernantes en aquel momento. Y cuando Jesús es crucificado, todo el que pasaba por esa zona tuvo que ver con la muerte de este hombre. Wow. Ahora ve el versículo 20, por favor.
puede leer, hermana, por favor? Una hermana. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título está escrito en hebreo, griego y latín. Okay. Aquí, dos cosas que quiero resaltar de esto es que nos habla del contexto cultural. En ese momento se hablaba el arameo por los judíos, el griego por el imperio y el latín los oficiales y los soldados romanos. Por eso se hablaba, estos tres idiomas eran como decir los idiomas predominantes que habían en aquel momento. Entonces, y hay algo que quiero también recalcar en el versículo 21. Y los principales sacerdotes de los judíos le dijeron, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. ¿Por qué quiero resaltar esta parte del 21? Porque precisamente en el versículo 21, ¿por qué creen ustedes? Porque según lo que hemos estado hablando, ¿por qué creen ustedes que reclamaron los judíos de esto? ¿Por qué los judíos protestaron cuando Pilatos puso ese rótulo? ¿Por qué? ¿Qué era ese rótulo en sí? Según Colosenses 2:15, 14. A ver, ¿alguien ahí? Un acta, un anuncio público. Ok. Es que cuando pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos, ese era el delito que estaba cometiendo este hombre. Y por eso es que los judíos reclaman. Ellos no quieren que Jesús sea reconocido como rey de los judíos. Y desafortunadamente o irónicamente, Pilato dijo, no, lo que yo ya escribí, ya lo escribí. Y quiero hacer un pequeño comentario en el versículo 19, creo que es. Ahí. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús, el 20, es el 20, yo creo que es el 20, hermano, a lo que quiero decir. Y muchos de los judíos leían este título porque el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Si ustedes leen los evangelios sinópticos, en Mateo, en Lucas y Marcos, se van a dar cuenta que tal vez el orden no va a ser el mismo que escribió aquí Juan, pero la idea es que fue escrito en estos tres idiomas. Solamente era un paréntesis que quería hacer sobre eso. Aquí Juan dice que fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Si usted va por decir a Lucas, el orden va a ser diferente, pero la idea es la misma, que fue escrito en estos tres idiomas. Ahora, en el versículo 22, volvemos. Pero Pilato le respondió, lo que he escrito, escrito queda. Y Pilato lo que no sabía, cuando esta palabra dice, lo que he escrito, escrito queda. Lo que Pilato no sabían, sabe qué era, es que él, en este contexto, Pilatos está haciendo, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente ya había profecías que se están cumpliendo con esto. Importante, amén, hermanos. Ahora, otro punto que quiero también resaltar es ¿por qué? Porque aquí, ¿por qué ustedes creen que Pilatos viene y dice lo que he escrito ya quedó escrito? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, sencillamente porque cuando Pilatos escribe eso, está escribiendo el crimen que Jesús cometió. Y en otras palabras, lo más importante es
que Pilato, al tildar a los judíos, les está diciendo que son homicidas de su propio rey. Eso es lo grave de estas. Y lo bello es de que Dios tuvo que haber puesto en el corazón de este hombre, no, ya lo escribí, punto. Gústele a quien le guste, así se va a quedar. ¿Por qué? Porque esto es relevante. Y es muy relevante, ¿por qué? Porque realmente estos hombres, como decíamos ayer, estos hombres vienen, y ve aquí qué ironías, ellos vienen y hacen toda la gestión para que Jesús sea crucificado. Y después de que crucifican a Jesús, van y celebran la Pascua. ¿Sí me están entendiendo la ironía de esto? Que es lo que, como cuando la mujer viene, una mujer viene y se acuesta con un hombre, dice, ella viene y se limpia y dice, yo no he cometido ningún pecado, no he hecho nada. Bueno, esto es lo que quiero resaltar aquí. Y por eso Pilato dijo, lo que está escrito, no, ya quedó escrito. En el versículo 23 y 24 hay otro dato muy importante también. 23 y 24. Si quieren puede leerlo ahí, hermano, el 23 primero. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba a abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí, no la partamos, más bien echemos suerte a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Ok. Y hay algo muy importante aquí, y es que normalmente el judío tenía 5 artículos, eran las prendas principales, y era la túnica, que viene a ser la ropa interior, la capa, o sea, la ropa exterior, también un cinturón que llamaríamos hoy en día nosotros, las sandalias y el turbante. Esos son los 5 elementos principales que utilizaba cualquier judío. Y bueno, al crucificar a un criminal, una parte de esto era para los soldados. Y esto, yo no sé qué, a ver si lo puedo explicar bien lo que quiero hacer. Uno de los soldados que dividió la ropa de Jesús, eso que más adelante viene exclama cuando Jesús ya muere, y cuando Jesús muere y dice consumado es, dice verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces lo que quiero resaltar con esto es que ¿qué sentirían estos hombres cuando sencillamente después de haber repartido la ropa de Jesús, más adelante pudieron haber tenido algún cambio? No lo sabemos, pero algo tuvo que haber pasado con estos hombres. ¿Por qué? Porque ellos formaron parte de este gran escenario. Y ojo, cuando a un criminal se crucificaba, los soldados se quedaban con sus prendas. Y esto, hermanos, es muy conmovedor. Esto es de tomarlo muy, muy en serio, y me llama mucho la atención, es por eso, porque estos hombres tuvieron que, o sea, ellos vienen, reparten su ropa y ellos no saben que están cumpliendo la profecía. Pero ¿qué pasó con ellos después de que Jesús murió? ¿Qué pasaría con ellos después de que tembló, de que el cielo se puso oscuro? ¿Qué pasaría con el hombre que se paró, que estaba a la par de Jesús? Cuando él, más adelante lo vamos a ver, que él viene y exclama y dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Otro detalle que quiero rescatar aquí es el versículo 25. Todos dejaron a Jesús, pero siempre la madre siempre estaba ahí.
Interesante, ¿ah? Y cuando quiero hablar de la madre, no estoy hablando de que María es la madre de Dios, sino la madre de Jesús. Y vea que Juan tuvo esa delicadeza cuando dice en el 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Habían varias Marías aquí. Wow. Sinceramente, yo creo que aquí tuvieron que acordarse de lo que había dicho la profecía. Vamos a ir a Lucas 2:35 un momento. Lucas capítulo 2, versículo 35. Léalo, por favor. ¿Alguien? ¿Y qué pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada? Esto, si ustedes leen todo el contexto, el viejo Simón, que a la vez hace de profeta aquí, está diciendo lo que iba a acontecer con esa niña. Léalo otra vez, hermana, por favor. Y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. Qué interesante, ¿eh? Esto que está diciendo este hombre era una profecía que estaba en el Antiguo Testamento, y viene Simón cuando traen al niño al templo y lo recibe en sus brazos, le dice a María. María tuvo que haberse acordado de eso. Vean ahora en Juan capítulo 2, versículo 5. Otra hermana que lo pueda leer. Su madre dijo a los que servía, hagan todo lo que él les diga. Hagan todo lo que él les diga. Todo esto tuvo que haber pasado por la mente de esta mujer. Usted sabe qué impactante para ella ver a su niño cuando nació y verlo ahora muerto como un vil y cruel malhechor, porque así fue como murió el Señor. Yo quiero que ustedes también vean Juan capítulo 19, versículo 7. ¿Quién lo lee? Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, este debe morir porque asimismo se hizo hijo de Dios. Ojo a este detalle. Los judíos lo condenaron, ¿por qué? Porque se hizo, ¿qué? Hijo de Dios. Qué importante. Y para el mundo quedó condenado, ¿por qué? Porque él dijo que era el rey de los judíos. Pilato dijo, aquí os entrego a vuestro rey. Versículos 24 y 25, que es donde los hombres, los dirigentes reclaman por eso. Pero lo que quiero resaltar es que el crimen que Jesús cometió es ser el Hijo de Dios. El crimen que Jesús cometió fue el ser el rey de los judíos. Ese fue su crimen. Esa fue su condena. Y entonces por eso es que es importante el 19:22. Pero Pilato les respondió, lo he escrito, escrito queda. Ese fue el crimen central de Jesús. Y qué importante, porque ellos dijeron que la ley mandaba que tenemos una ley y según nuestra ley, este debe morir porque así mismo se hizo hijo de Dios. Y cuando ellos hablan de hijo de Dios, están diciendo
que es Dios mismo. Juan 5:23, vamos a leerlo para entender esta expresión. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Léanlo, por favor, hermano. Todos honren al Hijo y tal como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. El que no honra al Hijo, no honra, resaltemos la palabra, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esta fue la enseñanza central de Jesús. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo honraba al Padre. Nadie tenía problemas con el Padre. El problema aquí es que ellos no quisieron entender lo que Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice. Juan 1:14. Léalo, por favor. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Ellos no entendieron que la palabra que estaba con el Padre en la eternidad se hizo carne. Y ahora ve el versículo 18. Ahí mismo, Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Amén. Este concepto es el que Juan es el centro de la enseñanza de Juan. Juan demuestra es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso los judíos dijeron, este hombre es un blasfemo. ¿Por qué? Porque se hizo hijo de Dios. O sea, en otras palabras, es un blasfemo porque sencillamente está diciendo que él es Dios. Ahora, volvamos al versículo 25, por favor. Juan 19:25. Entonces, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, probablemente era esta Salomé, podría ser, que era la madre de los hijos de Zebedeo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21, por favor. ¿Quién lo lee? En estos momentos, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. 21. Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Ok, gracias. Esta tiene que haber sido Salomé, la hermana de Jesús. ¿Y por qué quiero recalcar sobre esto? Porque ahora vean otro, cuando dice aquí María, mujer de Cleofas, o sea, viene a ser la María, la madre de Jacob, el menor, según Mateo 27:56. Mateo 27:56. Léalo, hermana. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok. Ahora, Marcos 15:40. Léalo, por favor. 40 y 41 lo puede leer, hermano. Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, la que era
María, la que era madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Ellas habían seguido atendiendo a Jesús cuando él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén. Gracias, hermano. O sea, quiero resalto estos pasajes porque había muchas mujeres que vieron este evento, mujeres que cuando Jesús estaba en su ministerio lo vieron actuar, lo vieron trabajar, vieron los milagros que él hizo tan grandes. Y ojo, esto es algo relevante porque yo pregunto, ¿qué pudieron sentir todas estas mujeres de ver a mujeres que, por decir algo, cuando habla de muchas mujeres tuvieron que haber, ahí tuvo que haber estado María, la hermana de Lázaro. ¿Qué pudo haber sentido esta mujer cuando ella vio que había resucitado a Lázaro? Y verlo ahora indefenso, en un madero, crucificado. ¡Wow! Es tremendo esto. Hay algo también que quiero resaltar, es de que estas mujeres cumplieron un papel muy importante en la vida de Jesús. Ayudaron mucho al ministerio de Jesús. Ahora, vean en el versículo 26. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Qué interesante este detalle. Hay gente que dice que cuando Jesús dice madre, lo hace con desprecio, ¿no? Aquí cuando Jesús dice, cuando la llama mujer, no, lo hace con respeto. Claro que sí. ¿Por qué? Pero yo quiero que ustedes vean es que Juan, el escritor, dice, cuando vio Jesús a su madre. No dice Jesús el Cristo, no, Jesús. Ese detalle yo quiero que ustedes lo subrayen en su Biblia. Cuando vio Jesús a su madre, no dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo siempre he explicado que la palabra Jesucristo no existe. Es una palabra latinizada. Los latinos lo que hicieron fue que unieron la palabra Jesús y la palabra el Cristo. ¿Para qué? Para enfatizar la parte humana y la parte divino. Y de ahí fue donde salió la palabra Jesucristo. Pero realmente la traducción correcta, y cuando la Biblia habla de Jesucristo, habla de Jesús el Cristo, no Jesucristo. Y aquí Juan tuvo la delicadeza de hablar de Jesús. O sea, la madre de Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Y por qué la palabra madre? Porque María es la que pone, o la que pone, digamos que puso pues, la parte física, la parte humana, el cuerpo, por obra del Espíritu de Dios. Y quiero recalcar es que Jesús tuvo madre, no tuvo un padre físico. Y quiero recalcar esto, ¿saben por qué? Porque para los judíos mesiánicos, José era el padre carnal. Ellos le enseñan así. Era el padre carnal de Jesús. Y no, Gálatas capítulo 4, llega 4:4, si me lo proyecta el hermano, Gálatas 4:4. Vamos a analizar algo con respecto a esta mujer. ¿Lo puede leer? Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Ojo, nació de una mujer. Y eso es muy importante. Porque cuando dice aquí, nació de una mujer, viene, el escritor tiene en mente Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15.
pondré ¿Alguien que lo enemistad. lea? Yo pondré Más enemistad. fuertecito, hermana, más durito, porfa. Ajá. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Gracias. Si ustedes ven la profecía que está en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre la mujer. Entre la mujer, es muy importante ese detalle. Y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Está hablando de que este ser que iba a nacer, nacería de la mujer. Es lo mismo que habla Gálatas 4:4. Por eso en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 19, cuando dice en el versículo 26 que estamos estudiando, he aquí a su madre, 26. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a su hijo. Dice que el discípulo que él amaba, o sea que a los otros no los amaba, ¿no? Claro que a todos los amaba, pero como siempre, pues como que tenía más preferencia por este discípulo amado. Y hay algo muy importante, que a pesar del sufrimiento que estaba teniendo, Jesús no dejó abandonada a esta mujer. Y para los amigos que dicen que María es la madre de Dios, yo quiero que ustedes vean aquí a María a la par de la cruz. Y si vamos a a Hechos 1:14, nos vamos a dar cuenta que esta mujer, María, que era una judía, esta mujer, véanla aquí, 1:14, alguien que lo lea. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ojo, esta mujer no solamente tuvo a Jesús, tuvo más hermanos. Hay un sacerdote por ahí que anda torciendo pasajes y diciéndole a la gente que no, que eso es puro cuento. Bueno, aquí vemos que el pasaje claramente dice María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y si vamos a Juan capítulo 7, versículo 5, nos vamos a dar cuenta que los hermanos no creían en Jesús. Entonces, inferencia necesaria, Jesús tuvo más hermanos. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ojo, importante este otro detalle. Ahora vamos con el versículo 27. Juan 19:27. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué dice que el discípulo la recibió en su casa? En otras palabras, el discípulo empezó a cuidar de ella. Empezó a formar parte de ella como que fuera el mismo Jesús. ¿Y esto por qué? Porque esta fue la encomienda que Jesús le hace a este discípulo. Algo también que quiero resaltar es que el pasaje enseña es que la recibió en su casa, o sea que él empezó a tener cuidado de esta judía, de esta mujer. Y hago énfasis a María, la judía, porque María, la que enseñan, bueno, vamos a hablar, María, la que enseñan los católicos, no es la María judía que está hablando, estamos hablando aquí, no es esa. La María de los católicos es una María muy diferente, es una María babilónica, mientras que la madre de Jesús era María, sencillamente María, esta mujer judía. Algo también
relevante es el versículo 34 y 35, ahí mismo en Juan capítulo 19, 34 y 35. Léalo, por favor. ¿Quién lo lee? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Este pasaje aquí es muy relevante, ¿saben por qué? Porque hay personas que dicen que Juan no fue el que escribió el libro de Juan, sino que dicen que había gente, y es verdad, existía la costumbre que cuando se escribía algo, se le ponía el nombre de alguien famoso o de alguien reconocido, pero necesariamente el nombre no era el que lo había escrito. Pero aquí hay algo que Juan escribe y dice, el que vio esto da testimonio. Entonces, esto no cabe idea a que el que escribió el libro de Juan no es el que realmente escribió esto. Y ojo, el que escribe el libro de Juan es el mismo que escribe primera, segunda y tercera de Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de la paternidad de los libros, esto nos tiene que hablar de que el que escribe este libro es alguien que conoció literalmente a Jesús. Y no lo olviden, por favor, eso sí son tan amables. En el versículo 28, Jesús cumple otra profecía aquí en el versículo 28. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que se cumpliera, para que la escritura se cumpliera. Vamos a ir al Salmo 22:15. Léalo, por favor. Muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar y me has lanzado al polvo de la muerte. Esta profecía Jesús la está cumpliendo igualmente al morir en la cruz. En el versículo 29, vea qué interesante también el versículo 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Esto es otra profecía. Salmo 69:21. Hermana, ¿quién lo lee? Cuando tuve hambre me dieron ajenjo, cuando tuve sed me dieron vinagre. Ay, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando habla de vinagre, no crean ustedes que es el vinagre que usted utiliza en la cocina o que yo utilizo. No, aquí la palabra vinagre era un compuesto que se hacía y se cree que se le daba a los hombres que estaban siendo crucificados para mitigar, como un tipo de anestésico, para mitigar un poco el dolor. Entonces, tomen en cuenta que vinagre no es el vinagre que usted utiliza ahí en la cocina, no. No es esa la idea. Hermano, póngame, proyécteme, si es tan amable, Marcos capítulo 15, versículo 23. ¿Lo lee, hermana? Les dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Ve, aquí ya Marcos nos explica qué era el famoso vinagre.
Era una especie de un vino mezclado con mirra. Pero aún con eso Jesús no lo quiso beber. Dicen los comentaristas que no lo quiso beber. ¿Para qué? Porque él quería experimentar realmente el dolor que se sufrió al hacer esto. También en Mateo 24:34. Léalo. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. No, 27:34, hermano. Léalo. Y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Amén. Y aquí hay algo muy importante con respecto a esto. Jesús no quiso beber. Y dice que allí le dieron a beber mezclado vinagre mezclado con hiel. Marcos dice que era vino con mirra, pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 22, para que ustedes vean algo importante. Léanlo, por favor. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente y unten el dintel y los postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente. Esto es lo que había que hacer en la Pascua. Porque esto era un símbolo de protección para ellos. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en sangre que deberán haber recogido en un recipiente. Y ojo, lo que quiero explicar con esto, porque aquí ya tenemos a Jesús en el capítulo 19, 29, cuando él viene y muere. Vea el versículo 30. Juan 19:30. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Y luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Hermano y hermana, esto que Jesús está haciendo aquí en Juan 19:30 es el cumplimiento del capítulo 12 de Éxodo. ¿Por qué? Porque él vino a ser el Cordero Pascual. Y yo quiero recalcar otra vez sobre esto. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en el recipiente y un telón en el dintel de los dos postes con su sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente. Esta señal era la protección. Esta señal era la redención. Esta señal era la redención de todos los primogénitos de Israel. Y fue por la sangre de Jesús. Por eso para mí es ilógico cuando los judíos y los judíos mesiánicos, quiero hablar estrictamente de ellos, cuando los judíos mesiánicos dicen que hay que celebrar todavía la Pascua. Es una gran falacia, es una gran mentira. ¿Por qué? Porque precisamente en Juan capítulo 19:30, cuando Jesús dice consumado es, él está llevando a cabo la expiación. Él está llevando a cabo la propiciación por los pecados de la humanidad. Aleluya. Qué bendición más grande esta. Cuando Jesús dijo esto fue lo que transformó al mundo. Esto, a partir de este momento, es donde la humanidad empezó
a regir un nuevo sistema, un nuevo orden. Es donde Dios vino y ofreció redención para toda la raza humana. Qué importante. Yo quisiera que el hermano me proyectara Mateo 27:50. Léalo, por favor. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Qué interesante. Y vea lo que dice Marcos 15:37. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Ni Marcos ni Mateo mencionan la palabra consumado. Ese detalle lo da solamente Juan. ¿Y saben por qué? Porque la palabra consumado es una palabra de triunfo. Es una palabra que demuestra es lo que Jesús hizo en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Si lo pueden leer, les agradecería. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. 16. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 dice que los exhibió o desarmó. Está bien, la versión contemporánea. Desarmó además a los poderes y principados y los exhibió públicamente. ¿Cuándo los exhibió públicamente? Juan 19:30. Consumado es. Y aquí tiene otro punto muy relevante y es Hechos 20:28. Ya con estos dos pasajes más y concluimos. Vamos a dejarlo en el versículo 30, pero yo quiero terminar la idea del 30. Hechos 20:28. Hermana. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. ¿Cuándo? Juan 19:30. Y recalco, Juan 19:30. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Léalo, por favor. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Y cuándo se hizo eso? Juan 19:30. Hermanos, pensemos muy bien sobre esto. El sacrificio que hizo Jesús fue la consumación de todas las profecías. Y recalco, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Juan 19:30. Bueno, mañana, yo ya el lunes, si Dios quiere, continuaremos con Juan 19:31. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado.
nuestros estimados amigos. Los invitamos para que el lunes estén con nosotros por esta misma plataforma de análisis bíblico. Y recuerden que nosotros no pedimos dinero por hacer esto. Esto es una obra que se hace para el bienestar de cada uno de nosotros. Vamos a terminar en palabras de oración y le damos gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche y suplicamos y conforme sea tu voluntad nos ayudes. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a las personas que hoy estuvieron con nosotros y a las personas que posteriormente van a escuchar tu palabra. Bendice este estudio, bendice tu palabra, bendice a las personas, Señor. Y si hay cualquier hermano o cualquier hermana en cualquier parte del mundo que está enfermo, suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú le ayudes y derrames bendiciones también sobre ellos. Te lo suplicamos, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, estimados amigos de Facebook, que la paz de Cristo esté con ustedes. Hasta el lunes los esperamos si Dios lo permite. Gracias.